viceministro, ministro que me acompaña, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, presente aquí. Agradezco que se haya atendido la invitación. Bueno, primero tengo que agradecer, decir varias veces gracias por toda la atención y esta posibilidad que teníamos pendiente de esta visita, que fue motivada a dos razones primordiales. Primero, la reelección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, que es un gran compromiso. Saben ustedes que se desató una campaña contra nosotros brutal. Se gastaron varios millones de dólares. Se nos montaron las emboscadas típicas de épocas de campaña electoral para generar grandes titulares en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Se generó una campaña inclusive en Nueva York contra nuestro propio embajador, compañero Rafael Ramírez Carreño, en la gran prensa de Nueva York, New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, para evitar lo inevitable, y lo agradecemos, que era la reelección de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos. Nosotros siempre decimos algo, lo decimos con mucho sentimiento: en la historia a nosotros nadie nos ha regalado nada, nunca, jamás. Todo lo hemos conquistado con lucha, con esfuerzo. Nuestra independencia nos llevó 20 años y los ejércitos nuestros llegaron como ejércitos libertadores, uniendo pueblos hasta las más altas montañas de Sudamérica, Ayacucho, 4.600 metros de altura. Aquí nadie puede decir que ya todo está hecho, no. Más bien diríamos, con la experiencia acumulada, todo está por hacer. En la construcción de un verdadero sistema de derechos humanos de la humanidad, todo está por hacer. Porque somos pueblos con distintas historias, distintas identidades, que tenemos que ir armonizando las expectativas, las experiencias. Y este es un escenario maravilloso para que ese proceso de construcción tenga dinámica permanente, tenga su propia dinámica, mejor dicho, y permita ir corrigiendo todo lo que hemos conversado. Y en sus palabras, embajador, también usted ha citado, ir corrigiendo deformaciones que surgen. Por ejemplo, ese video que envió el alto comisionado de Derechos Humanos es una falta de respeto contra Venezuela. Y así lo decimos. A ese señor, varios altos funcionarios del Estado constitucional de Venezuela le han pedido citas y se ha negado a recibirlo. Le tiene miedo a la verdad. Yo le digo, señor alto comisionado, usted le tiene miedo a Venezuela. Se lo digo. Yo le solicité con tiempo una cita para conversar personalmente y se ha negado a recibir al presidente de Venezuela y lanza un video que es una falta de respeto, porque él no está para eso, para estar lanzando videos promocionales y estar juzgando. Él no puede ser juez y parte y condenar a Venezuela y condenar a nuestro Estado. Eso no lo podemos aceptar. Eso hay que enfrentarlo. Porque si él quiere escuchar la verdad de Venezuela, debe recibir a los altos funcionarios y debe recibir al presidente de Venezuela. Y no salir a proteger a quienes atentan contra el Estado constitucional de Venezuela, como ha hecho en muchas oportunidades, en tiempo récord. Es una cosa impresionante. Yo a veces creo que reacciona más rápido sobre Venezuela que sobre cualquier asunto, hasta de interés personal de él. Esos son deformaciones que llevaron a la decadencia al antiguo sistema
que fue sustituido cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos. Por eso hay que estar alertas y unir esfuerzos, unir conciencia, unir fuerza. Por eso agradezco esta reunión con el grupo de países de ideas afines y que todas estas experiencias nos vayan fortaleciendo. Así que teníamos pendiente esta visita de agradecimiento, del voto de confianza que hemos recibido y de compromiso. Y además, bueno, como surgió esta cumbre, la cuarta cumbre entre países árabes y América del Sur, fue un buen momento para, una vez que cumpliéramos nuestra tarea, nuestra misión en Arabia Saudita, hacer esta visita para estas reuniones de trabajo, aprovecharlo al máximo. Son muchas tareas pendientes, ¿no? Cada quien tiene su propio camino, como hemos dicho ahora en la plenaria, y son muchos temas también pendientes. Hay temas generales que son muy importantes, como hemos dicho, la tragedia que vive el Mediterráneo y la migración dolorosa. Yo creo que eso ha conmovido la conciencia humana en los últimos meses y no se le ve fin. Casi no hemos escuchado una palabra, casi no hemos escuchado entre quienes gobiernan, sobre todo los países de Europa, a quienes respetamos. No hemos visto una reflexión profunda de las causas que originaron estas circunstancias de migración masiva humanitaria. Nadie habla de la falta de derecho a la paz, de la falta de derecho al desarrollo, de la falta de empleo, de la falta de salud, de educación, de seguridad, en los países que son fuente de la migración masiva. Nadie habla de eso. Pareciera que ese tema no está o no es importante. Nadie habla de quienes provocaron la guerra y la destrucción como método. Más allá de las diferencias que se puedan tener políticas con los regímenes políticos que han existido, pero son pueblos hermanos. ¿Cómo ha quedado Irak, por ejemplo? Después de todo lo que conocimos, la invasión del año y la guerra del 2003, Irak con nosotros, ustedes saben, como países OPEP, tenemos una profunda relación con hermanos árabes y apreciamos profundamente la historia milenaria del pueblo de Irak. Y nos duele lo que ha sucedido y lo que sucede. ¿Cómo ha quedado Libia? Ahora, diríamos nosotros, no sé si esto tiene traducción, pero con pequeños parches o con operaciones navales militares creen que van a detener esto. Hay una secuencia, una cadena de eventos causales que son muy graves y están vivos y empujan a millones a buscar una oportunidad, como dice la canción de John Lennon, un chance para su vida, para la paz. Son temas que creemos muy importantes, como la causa palestina. Saludé al embajador de Palestina ahora. Y una causa que nosotros la asumimos como causa propia. El derecho del pueblo palestino a su tierra, a tener un Estado independiente, libre, a la paz, a que no se les bombardee. El derecho del pueblo palestino a que no se les meta en campos de concentración, el más grande campo de concentración que hoy se conoce en la humanidad, que se llama la Franja de Gaza. Hay que ver muchos otros elementos en el mundo, a veces tapan esa realidad. La lucha contra el terrorismo, que la humanidad tiene que liberar y vencer, y todos esos eventos que estamos viendo en Irak, en Siria, a veces tapan la dolorosa y pendiente causa del pueblo palestino. Son elementos muy importantes, ¿no? Nosotros confiamos en el Consejo de Derechos Humanos y vamos a seguir dando nuestro aporte de manera permanente en los distintos grupos de trabajo
en este grupo de países de ideas afines. Vamos a seguir aportando nuestro grano de arena. Y bueno, en los demás grupos de América Latina, del Caribe, en el movimiento de países no alineados. Y bueno, Venezuela tiene sus puertas abiertas para compartir la experiencia que hemos ido construyendo para el próximo año en el examen periódico universal. Aspiro a que el próximo año Venezuela haya cumplido todos los compromisos asumidos en el año 2011. Y así me comprometo. Hoy tenemos un instrumento más poderoso, que es el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es una institución ya del Estado. Primera vez que existe en Venezuela. Con vínculos de diálogo, comunicación y trabajo con toda la sociedad venezolana, que se van ampliando, que se van expandiendo. Y de verdad yo aspiro y así quiero cumplir a nombre de los 27 millones de venezolanos con los compromisos asumidos en el examen periódico universal del 2011. Déjenme decirles que ha sido un ejercicio muy interesante, muy importante. El debate que se dio alrededor del examen periódico universal, las reuniones de trabajo, más allá de la opinión de un funcionario por aquí y por allá, que a veces malutiliza su rango. Más allá de eso, la experiencia del Consejo de Derechos Humanos es una experiencia positiva, de la cual hemos aprendido mucho y aspiramos a seguir desarrollándola y que nos siga fortaleciendo en la construcción de nuestro propio sistema de garantía de derechos humanos. Se preocupa y atiende el desarrollo del ser humano. Como decía el comandante Hugo Chávez, el ser humano como alfa y omega de toda la construcción de un nuevo mundo. Nosotros muchas veces hemos dicho, o es el ser humano o es el capital, o es el ser humano o son los intereses creados durante tantos siglos. Y el ser humano está en el centro del espíritu de los 350 artículos. 350 artículos. El tercer título de esta Constitución, de los derechos humanos y garantías. 9 capítulos, 116 artículos solo dedicados al tema central de la construcción de los derechos humanos, de la nacionalidad y la ciudadanía, de los derechos civiles, ampliamente trabajados. Y más allá de la teoría o de la letra, esto no se ha quedado en letra en el aire o en letra muerta. Esto se ha convertido en letra viva, ¿no? De los derechos políticos. Fíjense cómo se llama este artículo, muy interesante. El cuarto artículo de esta Constitución se llama de los derechos políticos y del referéndum popular. De los derechos sociales, de los derechos educacionales, de los derechos de familia, de los derechos culturales, de los derechos del ambiente. Yo recuerdo los debates de los derechos económicos, al acceso al ingreso, a su distribución justa, igualitaria. Decía que de los derechos de los pueblos indígenas, por primera vez en la historia, se reconocía como sujeto de derecho a nuestros pueblos indígenas. Hubo uno de los embajadores o funcionarios de embajadas de uno de nuestros hermanos países del África que se me acercó ahora aquí a saludar y a decirme que me va a entregar una investigación histórica sobre lo que nosotros llamamos el Holocausto afroamericano. A veces no pensamos en eso, ¿verdad? Alguna gente nos dice que cosas del pasado. Bueno, seguramente cosas que pasó, pero que ha dejado su huella y su impronta por los siglos de los siglos. Porque nosotros somos los hijos de los africanos esclavizados, somos sus nietos. Y nos marcó en todo. Inclusive el racismo con el cual se persigue a nuestros hermanos en los Estados Unidos está marcado con
como herencia letal de esos años de esclavismo. Así lo reconocen las propias universidades estadounidenses. Y nadie habla de ese holocausto, ni del holocausto indígena. Hay que retomar esos temas, porque hay que ver el daño que se le hizo a la humanidad y cómo algunas formas de actuación y algunos modelos que en la humanidad tratan de retomarse están marcados por la vieja impronta de los viejos colonialismos, aunque los disimulen con el marketing y les pongan música y les borren las arrugas horrorosas que tienen. Aquí está uno de los capítulos fundamentales, los derechos de los pueblos indígenas. Su derecho a su idioma, a su lengua, a su cultura, a su identidad, a sus tierras. Y todos los derechos a la educación, a la vida en general. Y los derechos del ambiente. Ahora está muy en boga el tema del cambio climático. En los próximos días va a estar, bueno, ya está en pleno desarrollo la COP21. Ya desde aquella época se promovió el debate sobre los derechos del ambiente, lo que llama el presidente hermano Evo Morales, los derechos de la Pachamama, los derechos del planeta, de la tierra, de la vida. Así que bueno, nosotros estamos muy complacidos de haberlos visto, de haber tenido esta oportunidad de encuentro, de que nos puedan escuchar, transmitan a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno de cada uno de los países representados en este Consejo de Derechos Humanos y de cada uno de los gobiernos del grupo de países de ideas afines, transmitan nuestra mayor voluntad de cooperación, de hermandad. Para nosotros hay palabras sagradas del nuevo relacionamiento, del nuevo mundo que ha nacido. Y esas palabras son la solidaridad, el reconocimiento mutuo. Sepan ustedes todo el afecto y el reconocimiento que tenemos por cada uno de los países y de los gobiernos aquí representados. Y transmítanle nuestro mayor agradecimiento por haber contado con el voto de confianza para continuar trabajando por este sistema de derechos humanos. Gracias.